Entonces lo veo claro. El mundo está lleno de Pilatos, miradas sospechosas, juicios precipitados, estrategias que nos quieren acorralar. Frente a esos Pilatos, la respuesta más sabia puede ser quedarse quieto. Y Jesús, ante el procurador, no habló, dejó que la verdad tuviera su tiempo, dejó que el Padre hablara por medio del camino de la cruz. Ese silencio no fue rendición, sino paz nacida del coraje y de la confianza. Cuando aprendo un silencio así, dejo de ser fácilmente provocable. Mi alma conserva la luz para elegir el bien en medio del temblor de la vida. Hermanos y hermanas queridos, hay una gracia que el Señor quiere volver a colocar en medio del ritmo de nuestra vida: el silencio. No ese callar de la molestia o de la impotencia, sino el espacio justo para que el alma respire, para que el corazón se aquiete, para que los pensamientos se decanten como el agua turbia que se vuelve clara después de un tiempo en reposo. Recuerdo la historia de un hombre que decidió entrar en un monasterio austero, donde la disciplina era tan estricta que solo se permitían 2 palabras cada decena de años. Tras largos años, llegó y soltó 2 sílabas de queja: comida mala. Pasado otro tramo, Dio, Samadura. Y al final me voy. El superior, al oírlo, solo suspiró: desde que llegaste, no has hecho más que quejarte. La anécdota, aunque parezca amable, nos abre a un discernimiento. Hay silencios que hacen crecer la persona, y hay silencios que solo acumulan amargura y alimentan el juicio. No estamos llamados a una mudez por miedo, sino invitados a callar cuando conviene, a hablar cuando es debido y sobre todo a callar movidos por el Espíritu, no por el amor propio. La imagen de Jesús ante Pilato nos deja sobrecogidos. No responda, no se defiende, no dispara palabras. ¿Por qué cala? Porque sabe que el silencio también puede ser respuesta. Hay situaciones en las que la palabra deja de ser instrumento de verdad y se vuelve chispa para la confusión y la manipulación. Jesús calla no por debilidad, sino por una fortaleza tan grande que no necesita demostrarse. Calla para respetar el misterio del plan de salvación, para no darle más poder al desorden. Y ese silencio sorprende al procurador, porque nuestro reflejo es amontonar palabras cuando nos arrinconan. Sin embargo, al calar, la interioridad se ilumina como una lámpara que deja de tambalearse al abrigo del viento. Yo me pregunto sobre mí mismo: ¿qué sé calar? ¿O creo que debo explicarlo todo, responder a toda provocación, justificarme a toda costa? No pocas veces esa prisa me hace perder la dignidad de la palabra, y lo que digo se vuelve como una carreta vacía que hace ruido para exhibir el hueco interior. Una persona que sabe guardar silencio no es un perdedor. Suele ser alguien con puerto interior, con hondura, que no necesita regar palabras por todas partes. El Eclesiastés nos recuerda que hay un tiempo para hablar y un tiempo para callar. La sabiduría consiste en discernir qué tiempo llega y acogerlo con mansedumbre. Cuando el silencio es entendido como un valor, se vuelve una habitación secreta para la reflexión, un ancla que impide a la mente zarandearse entre los ruidos,
En ese cuarto puedo mirarme con honestidad y reconocer miedos, anhelos, fisuras que necesitan ser curadas. A veces, un breve instante de silencio basta para transformar un arranque de ira en un suspiro y luego en una sonrisa de misericordia en la familia, entre esposos, entre padres e hijos. ¿Cuántas veces un minuto de silencio ha salvado una noche entera de caer en sombras de reproche? El silencio no niega el diálogo, al contrario, lo prepara, abona la tierra para que la palabra nazca como semilla y no hiera como cuchillo. Algunos dicen, callar es perder, porque quien calla pierde. Esa es una astucia de la multitud, no del evangelio. Jesús nos muestra que hay confrontaciones en las que la victoria no pasa por el volumen, sino por la fuerza interior. Un corazón entrenado en el silencio no se deja provocar con facilidad. Todos hemos tropezado por hablar cuando no debíamos y por callar cuando debíamos defender la verdad y la misericordia. El silencio no es evasión, es escoger el momento del amor. Cuando hay que hablar para proteger al pequeño, hablaremos. Cuando solo queda la rabia del yo que quiere imponerse, elegimos callar para no agregar combustible al fuego. Algunos pensadores han dicho que la sociedad y la vida parecen enfermas. Si hubiera medicina, sería conducir al hombre de nuevo al silencio. No el silencio de un desierto desolado, sino el silencio de la presencia. Allí miramos al otro con respeto, sin apresurarnos a etiquetarlo. Allí aprendemos a dejar que Dios hable en el corazón, porque no necesita nuestros discursos interminables, sino un corazón abierto. Cuando la oración madura, suele volverse más breve, pero más honda. Pocas palabras, mucho amor. Pocos sonidos, más luz. Por eso, el don que hemos de pedir no es la elocuencia brillante, sino la gracia de callar en el momento justo. Callar para escuchar la voz tenue de la conciencia. Callar para descubrir que el otro no se reduce a sus opiniones. Callar para dejar que el Espíritu ordene la negociación en casa. Callar para devolver a la palabra su calidad de sal y de luz. Entonces, lo que nos diremos será menos áspero y más cálido, menos crítico y más alentador. Y cuando sea necesario hablar, nuestra palabra será como pan y vino, nutrirá y consolará. Al final, quisiera que cada uno se pusiera la mano en el pecho y se preguntara, ¿a qué le temo en el silencio? ¿Será que me asusta ver mis heridas? ¿Será que me duele reconocer que también yo he lastimado a alguien? El silencio nos conduce a la verdad, pero a una verdad envuelta en misericordia. Allí no estoy solo. Jesús está a mi lado. Cala conmigo y a su tiempo Él dirá la palabra que necesito por mí, por medio de mí y a mi favor. Así, el silencio deja de ser un hueco temible y se convierte en lugar de cita con la gracia. Hermanos, voy entendiendo que el silencio no es solo una destreza, sino un camino para que el alma crezca. Cuando el Señor nos enseña a orar, nos previene contra esa verborrea propia de quien aún no sabe estar de pie ante Dios. No es que el Señor desprecie las palabras, sino que nos abre otra puerta: entrar en la habitación del corazón, cerrar la puerta
y dejar que el silencio nos conduzca al encuentro profundo. Oli, Dios no pide discursos, espera un corazón abierto. El silencio es valioso porque refleja la vida interior y precisamente allí nos conecta con aquel que conoce cada suspiro del alma. Hay relaciones que solo maduran de verdad cuando las personas se sienten en paz dentro del silencio. Esposos que se sientan juntos sin apuro por buscar tema. Amigos, hermanos, padres e hijos que permanecen presentes, sin angustia por el vacío de las palabras. Cuando el corazón está lo bastante cerca, no hace falta llenar el tiempo con frases nerviosas y vacías. La intimidad madura convierte el silencio en manta tibia, en un mismo ritmo de respiración, en una mirada que comprende sin necesidad de explicar. Qué hermoso cuando una familia aprende a estar en calma para que el amor suene como una melodía que no necesita ruido. Quien estudia música lo sabe. Una pieza no se teje solo con notas, sino también con pausas. Sin pausas, la melodía se vuelve pesada, cansina y acaba por romperse. Así también nuestra vida, demasiadas palabras, muy poca quietud, y perdemos la música del corazón. El silencio es la pausa que permite que la palabra resuene, que el sentido florezca y que el corazón tenga ocasión de escucharse. En la oración sucede lo mismo. Cuando la amistad con Dios crece, se habla menos, pero se ama más. Las frases se vuelven sencillas y el corazón se ilumina. Cuanto más nos acercamos a Dios, más entendemos que hablar mucho no es amar mucho. A veces, un minuto de silencio dice más que todo un discurso. Sin embargo, el silencio puede ser vacío o lleno. Es vacío cuando callo por agotamiento, por indiferencia, por no querer implicarme. Es lleno cuando callo por respeto al misterio, por dejar espacio a una verdad más grande que yo. Es vacío cuando callo para evadir. Es lleno cuando callo para escuchar. Poco a poco, en la vida cotidiana, aprendemos a distinguir estos dos modos. El silencio verdadero no es ausencia de palabras, sino presencia plena del corazón. Con orden, con armonía, con atención al otro y a Dios. No se trata de enmudecer por miedo, sino de bajar el volumen del yo para escuchar el susurro de la gracia. La Escritura nos educa con relatos sencillos y profundos. Recordemos a Job cuando lo perdió todo. Sus amigos llegaron y se sentaron junto a él 7 días y 7 noches sin pronunciar palabra, porque vieron que el dolor era inmenso. Aquel silencio era compañía, solidaridad y caridad que sabe medir. Cuando empezaron a argumentar, se equivocaron y pesaron más la herida. También recordemos lo que narra el libro de la sabiduría. Cuando un sereno silencio envolvía todo y la noche iba por su mitad, la palabra omnipotente irrumpió desde lo alto. Es maravilloso. Cuando el silencio abre camino, la palabra de Dios entra con más facilidad. Y pensemos en Elías en el Horeb, no en el huracán, ni en el terremoto o el fuego, sino en la brisa suave. Percibió al Señor y, cubriéndose con el manto, lo adoró. Dios suele pisar quedó, obra discretamente, y quien sabe escuchar lo encuentra en lo más fino de la vida. Si miramos nuestra época,
descubrimos un ruido persistente que muchos no rechazan, sino que buscan. La persona superficial no soporta el silencio, porque teme enfrentarse consigo misma. Cuando la habitación del corazón está cerrada, se enciende música, pantallas, imágenes, palabras, datos, hasta no oír más la voz de la conciencia. Es un ruido agradable, suficiente para tapar el vacío, pero cuanto más nos sumergimos en sonidos e imágenes, más cansancio acumulamos. Cuanto más nos ocupamos para no pensar, más ansiedad sentimos por no habernos encontrado de veras. El ruido de hoy no está solo en las calles, ya se instaló dentro, convertido en confusión, apuro, agitaciones y una inquietud que nos suelta. Muchas veces los gritos, las ironías, las insinuaciones que hieren no nacen de la maldad, sino del dolor. Tal vez son el crujido de una herida sin sanar, el miedo a ser olvidados, la impotencia ante lo que no controlamos, cuando la herida no es llevada al silencio de la oración. Busca desahogarse en volumen y aristas. El silencio aquí no es para tragarse las lágrimas, sino para poner el dolor ante el Señor, que lo toca, lo venda y devuelve el orden. El primer paso es frenar la palabra. El siguiente, respirar despacio. El último, dejar que el corazón diga lo que realmente debe decirle a Dios. Por eso necesitamos entrenarnos en el silencio como virtud, no para escapar de la vida, sino para entrar en ella con mayor firmeza. Probemos atender una pequeña pausa antes de responder, un instante de quietud antes de juzgar, una hora de silencio al día para orar, meditar un trozo de la palabra o simplemente permanecer ante su rostro. En el matrimonio, acordemos un momento de calma, cuando sube la tensión, para que ninguna palabra se convierta en cuchillo. En la educación de los hijos, dejemos que prueben la belleza del sosiego, apagar pantallas por un rato, escuchar a los pájaros, leer una página, mirar el atardecer. No imponemos el silencio como castigo, invitamos al silencio como un estilo amable. Y no olvidemos, el silencio alimenta la palabra. Cuando callamos lo suficiente, la palabra se vuelve más clara, menos enredada y más luminosa. El silencio nos hace ver que el otro no se reduce a sus opiniones. Es un misterio que merece ser escuchado con respeto. El silencio nos ayuda a reconocer nuestro propio rostro, con límites y anhelos aún en camino. Desde allí, lo que decimos será menos áspero y más tierno, menos crítico y más alentador. Poco a poco se reconstruye la casa interior, el ladrillo de la paz junto al ladrillo de la paciencia, el alero de la mansedumbre dando sombra a la esperanza y la ventana de la humildad abriéndose al cielo ancho de la gracia. Creo que Dios nos espera en el silencio, como un padre sentado en el umbral aguardando el regreso del hijo. No nos exige hablar bonito, nos invita a estar de veras presentes. Dejemos que toque nuestro desorden con su quietud. Permitamos que acomode los ruidos del corazón para oír su llamado más hondo. Tú eres amado. Cuando esta frase se escucha en el silencio, ya no necesitamos hacer ruido
para demostrarnos: disminuye la prisa por vencer. Aprendemos a elegir la palabra en el momento oportuno y, sobre todo, a elegir callar cuando el amor pide abrir paso a la paz. Así, el silencio deja de ser la tumba del diálogo y se convierte en la cuna donde la palabra renace en la verdad. Y la misericordia, hermanos y hermanas, me veo a mí mismo en este llamado a una humanidad demasiado volcada hacia afuera, tan ocupados viviendo fuera de la casa interior, que hemos perdido la llave para volver a entrar. Corremos tras el trabajo, lo material y los asuntos ajenos, y olvidamos cuidar esa morada interna que clama mesura, silencio y un poco de atención delicada. Así, las desavenencias en la familia, las fisuras en el matrimonio y las tensiones en la comunidad muchas veces no nacen por falta de amor, sino porque sentimos que siempre tenemos que hablar y no siempre nuestras palabras son justas. Por eso necesitamos verdaderamente el silencio, no como escondite, sino como estrategia del amor y de la madurez, para mirar hondo la dignidad del otro, para reconocer los talentos y las potencialidades que Dios puso en él, para dejar de anularnos mutuamente en discusiones sin medida. Al entrar en el silencio, me descubro más reflexivo. Aprendo a detenerme antes de soltar una frase, a pensar con cuidado antes de interpretar. ¿Cuántos errores por no moderar las palabras? ¿Cuántas veces en el arrebato del enojo dije lo que no debía? Arrojé una frase que hirió por dentro a los míos. El silencio aquí no es cerrar el corazón, sino abrir espacio a la misericordia. El primer paso es poner una respiración entre la emoción y la palabra. El siguiente, pedir la gracia de mirar al que tengo delante con respeto. El último, elegir términos capaz de levantar en vez de humillar. Así, el vínculo de pareja, el amor conyugal, la amistad y la relación con los colegas se vuelven más serenos, equilibrados y luminosos. Hay personas que evitan hablar con otras porque siempre se sienten empequeñecidas, pisoteadas, vulneradas. Eso muchas veces empieza en casa, cuando la palabra se vuelve arma, el hogar se transforma en campo de batalla. El silencio, si se usa bien, es un pacto de tregua, una compresa tibia sobre la hinchazón del alma. Gracias a un momento callado, la dignidad del otro se resguarda y la confianza tiene oportunidad de brotar. El silencio es también una invitación a la contemplación que conduce al asombro. Descubro que quien está a mi lado es un misterio que merece respeto, no un objeto que debo corregir. ¿Cuántas veces los gritos me hicieron pasar de largo frente a ese rostro sin detenerme con admiración? Y bastó un minuto de callar para que el corazón se inclinara, reverente y agradecido. En la vida matrimonial necesitamos reaprender el lenguaje del silencio como una caricia suave. No apresurarnos a leer el silencio del cónyuge como enojo. A veces es una caricia hecha de presencia, un susurro. Te contemplo, te agradezco, estamos en paz. El amor no siempre es ruidoso. A veces es un calorcito que se derrama como la neblina. En el noviazgo conviene ejercitar el corazón para caminar en quietud, saborear la dulce simplicidad
de no tener que hablar sin parar. Amar no es transmitir constantemente, sino entretejer silencio y palabra hasta formar un tejido fuerte y hermoso. Las familias que respetan el silencio de cada uno protegen la obra interior de todos sus miembros. Cuando alguien calla, no preguntemos con dureza: ¿por qué estás tan callado? Aprendamos otro modo de decirnos: estoy construyendo mi casa por dentro, estoy ordenando el corazón. Callo porque me valoro y quiero crecer bien. La autoestima se edifica en esos minutos callados, donde colocamos el ladrillo de la paz junto al ladrillo de la humildad. A la vez, contribuimos a sanar la contaminación acústica de nuestra época. Menos gritos, menos ironías, menos frases impulsivas que hieren. Hay personas, y a veces somos nosotros, que sin querer se vuelven focos de contaminación con el volumen y el filo de sus palabras. Practicar el silencio es purificar el aire con un lenguaje responsable y amable. Recuerdo un consejo sabio: no hables a menos que puedas embellecer el silencio. Esa frase me pone frente al espejo. ¿A qué vine? Estoy hablando demasiado. Mis palabras encogen a los otros por miedo. Estoy mostrando un hábito de imposición, una herida sin sanar, una soledad que no me atrevo a mirar. La palabra, llamada a construir, a veces se vuelve cuchillo que hace caer la dignidad del hermano. El silencio me ayuda a poner la mano en el pecho y escuchar el latido de la conciencia. Elijo hablar por amor o por ganar. Elijo hablar para levantar al otro o para demostrarme a mí mismo. Entonces lo veo claro. El mundo está lleno de Pilatos, miradas sospechosas, juicios precipitados, estrategias que nos quieren acorralar. Frente a esos Pilatos, la respuesta más sabia puede ser quedarse quieto. Y Jesús, ante el procurador, no habló, dejó que la verdad tuviera su tiempo. Dejó que el Padre hablara por medio del camino de la cruz. Ese silencio no fue rendición, sino paz, nacida del coraje y de la confianza. Cuando aprendo un silencio así, dejo de ser fácilmente provocable. Mi alma conserva la luz para elegir el bien en medio del temblor de la vida. Por eso, el silencio como estrategia entra en todos los espacios: en la mesa de casa, en la reunión del trabajo, en el camino de educar a los hijos, en las tensiones sociales. Probemos un acuerdo leve. Cuando la tensión suba, cada uno puede pedir un minuto de silencio antes de seguir dialogando. Propongamos una hora de silencio diaria. Apagar pantallas, abrir la ventana, dejar pasar el aire y la luz, leer un pasaje de la palabra o simplemente respirar y estar presentes, incluso un día de silencio a la semana. Bajar el ritmo, escucharnos, rezar juntos un poco. Esas pequeñas disciplinas repetidas con constancia tejen una cultura nueva donde la palabra vale porque se alimenta del silencio, y el silencio es fecundo porque está orientado al amor. Y si alguien pregunta, ¿el silencio nos distancia? Respondo: el silencio verdadero acerca, recompone los fragmentos, devuelve un aliento suave al hogar, abre paso a la alegría pequeña de cada día. Una taza de té compartida
una mirada agradecida, un apretón de manos sin palabras. El silencio nos enseña a hablar menos, pero con más verdad, a juzgar menos, pero con más misericordia, a disputar menos, pero con mayor fidelidad. Entonces veremos con claridad, ser invitados al silencio no es para amar menos, sino para amar en profundidad, amar bien, amar como Cristo. Señor Jesús, gracias por conducirme hasta aquí para escuchar sobre el don del silencio. Concédeme un corazón sabio, un ánimo manso y unos labios que sepan hablar a su tiempo. Enséñame a callar cuando el amor propio quiere vencer y a alzar la voz cuando la caridad me pida defender al pequeño. Haz que mi silencio sea el suelo de palabras suaves y que mi palabra sea instrumento de sanación. Deseo cada día parecerme más a ti, fuerte en la mansedumbre, firme en la paz, verdadero en el silencio.